Como parte de su extenso currículum de un tipo brillante y triunfador, Carlos Blanco fue ministro para la reforma del Estado. Exactamente por eso quisiéramos escucharlo. Bienvenido, Carlos Blanco. Quisiéramos escucharlo porque si hace 20 años era necesaria la reforma del Estado, pues ahora supongo que más que nunca y debe empezar urgente con la transición, cuando se dé la transición. ¿Es ahora más fácil o menos difícil que en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que ustedes tuvieron a prácticamente todo el país en contra? Gracias, Napoleón, por la entrevista y saludo a toda la audiencia de este programa. Yo creo que el tema de la reforma del Estado es un tema crucial para la historia contemporánea de Venezuela. A mi manera de ver, una de las razones principales por las cuales el proceso chavista tuvo lugar, se desarrolló y Chávez finalmente llegó a la presidencia, es porque las reformas que han debido adoptarse en la década de los 90 fueron distorsionadas en muchos sentidos, fueron detenidas, fueron frustradas, a pesar de que se avanzó en algunas fundamentales. Yo creo que las élites en lo fundamental no entendieron la naturaleza del proceso que implicaba reformar el Estado, que era hacer un Estado más amigable con el ciudadano, menos dependiente de un grupo de cúpulas, más abierto a la sociedad, más eficiente, y eso no se pudo desarrollar a plenitud. Hubo sí algunas reformas importantes. Se reformó fundamentalmente el Estado centralizado, se desarrolló el proceso de descentralización, como hemos hablado otras veces, con la elección popular, directa y secreta de gobernadores y alcaldes, que fue una transformación mayúscula en la sociedad venezolana. Por primera vez en la historia se logró un cambio de esa naturaleza, pacíficamente, por cierto, que había costado en el siglo XIX enfrentamientos tremendos, la guerra civil, en el siglo XIX entre federalistas y centralistas. Luego hubo muchos conflictos en el siglo XX por esa razón. Incluso en el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidido por Rómulo Betancourt, hubo desentendimientos profundos entre los dirigentes de Acción Democrática sobre el tema. Había una especie de gran temor a usar esa herramienta que estaba en la Constitución del 61, que era la posibilidad de elegir a los gobernadores, y después posteriormente se incorporó el tema de los alcaldes. Y realmente esa fue una transformación majestuosa de la sociedad venezolana. Por una parte, se le dio a las regiones la posibilidad de conducir sus propios asuntos. En segundo lugar, los gobernadores, que ya no eran designados por el presidente de la República, fueron dirigentes que, en vez de estar mirando hacia Miraflores para ver qué decía el presidente, tuvieron que comenzar a mirar a su gente, a la gente de los estados. Se creó la figura del alcalde, elegido popularmente. Antes era un presidente del Consejo Municipal que se elegía dentro de los concejales. Las municipalidades, las localidades tuvieron una representación más directa. Hubo una competencia excelente entre los gobernadores por ver cuál atraía más inversiones, cuál hacía más, desarrollaba más eficientemente las actividades que tenía bajo su competencia: puertos, aeropuertos, carreteras regionales y locales. Es decir, hubo un movimiento extraordinario, y ocurrió una cosa sumamente importante, que es que los partidos políticos que controlaban desde arriba, desde Caracas, toda la estructura del poder regional y municipal,
ya entonces vieron que no podían seguir con estas direcciones nacionales controlando hasta el último suspiro en los pueblos y ciudades del país, sino que ahora surgieron entonces con la descentralización nuevos liderazgos. Yo siempre debo recordar que a partir de la descentralización surgieron unos personajes que de otro modo no habrían surgido dentro de sus partidos o fuera de sus partidos. Osvaldo Álvarez Paz, Andrés Velázquez, Aristóbulo Isturi, Claudio Fermín, Antonio Ledesma. Es decir, una cantidad de Enrique Salas Romer, que fue un gobernador emblemático de ese proceso de descentralización. Hubo una renovación del liderazgo en la sociedad venezolana. Y asimismo se generaron otros cambios en los partidos políticos, unos por fuerza, como este que acabo de decir. ¿Por qué por fuerza? Porque ya los partidos políticos ya no podían controlarlo todo. Aquel candidato en Monagas, aquel candidato alcalde en Barquisimeto, tenían que ser representativos de su región en un caso, de su ciudad en otro caso. Y eso hacía que el partido político no pudiera decir, bueno, el gobernador de Monagas o el candidato es este, y el candidato alcalde es fulano. No, tenía que ser gente que se hubiese bregado la simpatía popular o que tratara de lograrse la simpatía popular para obtener los votos de los ciudadanos en las elecciones. Y entonces el liderazgo comenzó a renovarse y a surgir de abajo hacia arriba. Y no olvidemos que en ese periodo, varios de los candidatos presidenciales vinieron de ese proceso, como los mencionados, Salas Romer, Andrés Velázquez, entre otros. Irene Sáez, que fue alcaldesa y que fue exitosa alcaldesa de Chacao, también vino de ese proceso. Intentamos también cambiar ya por una vía legal a los partidos políticos, con dos propósitos: su democratización, que no estuvieran confiscados por esas cúpulas eternas que, a pesar de las convenciones nacionales, de las elecciones internas, de lo que fuera, seguían ahí perpetuándose. Y en segundo lugar, que aparte de la democratización, mecanismos para hacer transparente el financiamiento de los partidos. Porque la política cuesta, la propaganda electoral, la formación de los cuadros, el mantenimiento de dirigentes por parte de la organización, todo eso cuesta. Hacer transparente el financiamiento de la política con contribuciones del Estado y con contribuciones privadas que se pudieran auditar, permitía que los dirigentes no estuvieran buscando cada uno por su lado a algún empresario, algún amigo que lo financiara y que por esa vía esperara recibir contraprestaciones cuando estos personajes o sus partidos llegaran al gobierno en algún nivel nacional, regional o municipal. La idea de la transparencia del financiamiento es una idea vertebral para constituir un sistema político sano, donde se minimice la corrupción si no es que es posible eliminarla. Todo eso es maravilloso, todo eso es de primera. Todo eso seguía la fama que tenía Venezuela de la mejor democracia de los 90, latina, sí, y demás. ¿Y qué pasó? ¿Por qué llegó Chávez? ¿Por qué la gente inclusive empezó a aplaudirlo? ¿Por qué después que gana las elecciones, claro, no por una enorme mayoría, pero le gana al mismísimo Salas Romer, que fue el mejor gobernador que tuvo por mucho tiempo Carabobo y que tenía muy buena imagen? ¿Por qué votaron por ese desconocido? Porque estaban insatisfechos con lo que estaba pasando. ¿En qué se falló? ¿Por qué pasamos de todo eso que tú estás diciendo a lo que tenemos ahora? ¿Y por qué pasamos, como dice tu libro, de la revolución al desencanto, a la desilusión? a la desilusión? ¿Qué pasó?
Mira, yo creo que hay varias razones, órdenes de razones. Unas razones de fondo, como esos mares de fondo que están moviéndose ya, que uno no los ve, pero cuando se sienten brutalmente. Ese mar de fondo es la Venezuela petrolera, la Venezuela rentista, que en buena medida, desde hace 100 años, desde la década de los 20, en el siglo XX, comenzó a obtener una renta petrolera que sirvió para tener un Estado muy fuerte, un Estado muy grande, diría yo, que en vez de más fuerte, un Estado obeso, un Estado capaz de financiar muchas cosas. Y el país, no es un fenómeno único de Venezuela, se adaptó a un proceso mediante el cual el Estado era el gran suplidor de muchos de los bienes, servicios, recursos para la sociedad, para los empresarios, para los sindicalistas, para los ciudadanos en general. Eso generó una dependencia del ciudadano con respecto al Estado. Y eso generó al mismo tiempo un papel especial para los partidos políticos, que fue el de yo lo he llamado en ese libro, el de los partidos petroleros. Partidos que se convirtieron, en vez de ser los representantes de la sociedad ante el Estado, se convirtieron en representantes del Estado ante la sociedad. Fueron los grandes administradores de los recursos públicos, por vía, digamos, muchas veces sanas y otras veces no tan sanas o ilegales o corruptas. Ese papel de los partidos políticos se cumplió en una etapa importante de la vida democrática del país. Cuando los recursos petroleros comienzan a fallar, cuando los recursos petroleros ya no son suficientes para el nivel de crecimiento del gasto, estos partidos comienzan a ver mermada su función, a ver que ya no pueden ser los partidos exitosos que eran antes, por una parte. En segundo lugar, hubo lo que pasó en América Latina, pero que en Venezuela pasó de otra manera, porque por el carácter petrolero del país, que fue la década perdida. Es decir, a pesar de que Venezuela en esa década tenía mucho ingreso petrolero, tenía un endeudamiento brutal, endeudamiento externo, que hizo al país partícipe del tema de la crisis de la deuda y se convirtió en uno más de los países latinoamericanos que vivieron la experiencia de la década perdida, la década de los 80. En tercer lugar, ocurrió, yo creo que algo muy importante en la historia contemporánea de Venezuela. Esto es una hipótesis que yo he venido cultivando, no está en el libro, pero es lo que me ha recientemente he intentado desarrollar, que es que Chávez es parte de una venganza del gomecismo. ¿Del gomecismo? Del gomecismo. Me explico. En 1945, la juventud antigomecista derroca al general Medina Angarita, encabezado por Rómulo Betancourt y por la combinación de partidos de esa época, excluido el Partido Comunista. Ese derrocamiento de Medina, algunos lo han interpretado como una interrupción de lo que habría sido una lógica evolutiva democrática que iba a dar en algún momento lugar a elecciones libres. Otros lo interpretan como la necesaria ruptura para producir la revolución democrática en Venezuela. Yo adscribo esta tesis, creo que fue una ruptura para producir una revolución democrática en Venezuela,
pero que fue truncada por el propio sectarismo de Acción Democrática y porque los generales que derrocaron al general Medina, los militares que derrocaron al general Medina, no lo hicieron por demócratas, sino lo hicieron por impacientes, porque querían tomar el mando con Pérez Jiménez a la cabeza. Durante el periodo que va del 48, cuando derrocan a Gallegos, hasta el 98, 99, lo que hay es, digamos, el predominio de esas fuerzas que derrocaron a los últimos vestigios del gomecismo. Yo no estoy diciendo que el general Medina fuera un émulo de Gómez, al contrario, era un hombre muy abierto, pero había sido el ministro de Defensa de López Contreras, que a su vez había sido el ministro de Defensa de Gómez. Eran los últimos rezagos del gomecismo. Esa ruptura en Venezuela no fue saldada. Y eso explica por qué algunos de los más importantes líderes de opinión de la década democrática, que habían sufrido en algunos casos persecución, como Arturo Uslar Pietri, y en otros casos vivían de la herencia de ese periodo gomecista, como José Vicente Rangel, se encontraron con la oportunidad de la revancha. Y la revancha fue conducir un movimiento perfectamente diseñado para derrocar no a Carlos Andrés Pérez, cosa que al final hicieron, sino a las sociedades democráticas que se había instaurado en el 58. Y es por esa razón, que ese liderazgo logra, digamos, articularse alrededor de los planteamientos contra los partidos políticos. Había buenas razones para criticar a los partidos políticos, pero era esencialmente un movimiento contra los partidos políticos, contra el liderazgo democrático en su conjunto, contra lo que había significado esos 40 años que los metieron, todos esos 40 años, todas esas ejecutorias, todas esas fuerzas en el mismo paquete de la corrupción. Todo era corrupto. Y crearon la oportunidad para que emergiera otra cosa. Esa otra cosa tuvo el 4 de febrero del 92 el rostro de Chávez. Pero ya estaba incubándose esa ruptura dirigida por esa élite que representó Uslar Pietri y que desde luego estaba gente muy respetable y además gente que yo estimé mucho, como Ernesto Maíz Vallenilla y otros tantos personajes que participaron allí. Entonces, este elemento central, cuando Chávez insurge, le da rostro a un movimiento que venía no solamente descontento con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque hubo un descontento muy importante por las medidas que se adoptaron, eso lo podemos conversar, porque el país vio que se iba a tomar un rumbo que, aunque estábamos creciendo de una manera formidable bajo el programa económico que dirigía Miguel Rodríguez, realmente mucha gente desestimó eso y más bien se fue por el lado político de enfrentar a Carlos Andrés Pérez. Bueno, pero ustedes tuvieron dos problemas gravísimos que no supieron enfrentarse, o sea, solucionarlo. Primero, no supieron explicarle a la gente qué era lo que estaban haciendo y en qué consistían los primeros sacrificios a cambio de qué. Eso es lo primero. O sea, ustedes no convencieron a la gente de todas las cosas que ustedes estaban planificando. Ahí falló gravemente y por eso no lo apoyaron. Tú sabes que yo tengo otra visión del asunto. Yo creo que esos cambios económicos, macrocambios económicos que se lograron, esos acuerdos, ese dinero, etcétera, eso lo sintió la gente abajo, que tenía que vivir todos los días. Yo creo que no lo sintió y es por eso que no lo comprendieron. Yo estoy hablando de la gente, de la mayoría de la gente. Yo no hablo de economistas ni de empresarios. Los economistas estaban todos en contra, la gran mayoría. Es decir, da la impresión que no supieron vender, ¿no?, lo que estaban haciendo, que fallaron ahí.
Napoleón, los ciudadanos hacen sacrificios si los entienden. Si no los entienden, no los hacen. Eso es evidente y estoy de acuerdo contigo. Ahora, ¿a quién correspondía liderar el entendimiento del proceso? Le correspondía al gobierno y al partido de gobierno. Un gobierno como el de Carlos Andrés Pérez, que llega, que es el gobierno de Carlos Andrés y de su partido, Acción Democrática. Que su partido no sintió que era de ellos, sino que ustedes relegaron al partido. En las primeras de cambio, el partido sintió que no era su gobierno. Por dos razones. Porque no tenía todos los ministros que quería tener. Eso yo lo explico en el libro. En segundo lugar, avanzamos en la descentralización y ya Acción Democrática no iba a tener los 20 gobernadores de estado de los dos territorios y del Distrito Federal de entonces, sino que hubo elecciones y Acción Democrática sacó aproximadamente la mitad de los gobernadores. Entonces, y una tercera razón, los dirigentes de Acción Democrática no entendieron o no compartieron, los que sí entendieron, en su mayoría, el programa de gobierno. Pensaban que ese programa era un programa que contrariaba la naturaleza socialdemócrata de Acción Democrática. Bueno, populista, dices tú. Porque esa es la verdad. Sí, del papel del Estado, del papel... Y además, recuerda que Carlos Andrés Pérez llegó a ofrecer como candidato electoral, ¿no?, que regresaríamos a la Gran Venezuela. Claro, no dijo cuándo. La gente empezó a decir que la Gran Venezuela venía desde las primeras medidas que ustedes hicieron, cosa que lo que vinieron fueron sacrificios, que fue todo lo contrario. O sea, que él prometió una cosa que en su gobierno no se podía cumplir. Fíjate. Entonces, déjame rebobinar. Entonces, cuando se llega al gobierno, lo que se suponía era que efectivamente iba a haber un ajuste, y un ajuste es amarrarse los cinturones, y amarrarse los cinturones la gente que los tenía ya amarrados por 10 años de una década llamada perdida. Entonces, el partido allí, en ese momento de dificultad, abandonó al presidente. Cosa que no ocurrió en Argentina, en México y en otros países, en Bolivia, donde hubo cambios y los partidos asumieron, pagaron el costo, pero al mismo tiempo pudieron disfrutar luego de los beneficios. Sí. De los beneficios políticos. Eso no ocurrió en Venezuela. Porque no es posible cambiar el rumbo sin sacrificio. Ahora, sobre este tema de la oferta de Carlos Andrés de llegar a la Gran Venezuela otra vez en su gobierno, en realidad no ofreció eso. Lo que pasa, y este es uno de los temas que yo he reflexionado después sobre la reelección. La reelección con un periodo como el que había antes en la Constitución del 61, de 10 años entre una elección y otra, cosa que ocurrió con Carlos Andrés Pérez y con Rafael Caldera, generó la idea en el caso de Carlos Andrés, que el hombre que había representado la bonanza de los 70 iba a traer la bonanza en los 90. Esa era la figura. Él desde luego no dijo, esto no va a ser así, pero sí dijo, aquí va a haber que hacer sacrificios, vamos a tener que cambiar el modelo, etc. Unos entendieron y otros no. Entonces, hubo una expectativa sobre Carlos Andrés muy fuerte, pero yo creo que ese problema lo habría podido resolver un partido decidido a apoyar a su presidente. Yo he dicho otras veces, y en este programa también, que creo que nosotros cometimos un error fundamental, que fue pensar que y el presidente, desde luego, que el capital político del presidente era suficiente
no era necesario o indispensable el del partido para que ese capital político que tenía el presidente, que era el de una inmensa popularidad, que iba más allá del número de votos que había sacado mucho. Era una tromba. Todos los que vivimos esa época nos acordamos de lo que representaba Carlos Andrés Pérez, una tromba popular en donde se presentara. Era suficiente para sostener este cambio de rumbo, que era llevar ese barco que iba directo al farallón hacia un rumbo productivo, eficiente, moderno, etcétera, etcétera. No fue porque hubo, tal vez habría sido, pero desde el comienzo ese capital político se perdió en alta medida el 27 de febrero de 1989 con la revuelta popular social El Caracazo, sí. del Caracas. Ok, pero te digo eso. Pasaron, ya sabemos todo lo que pasó después, ya sabemos que los primeros que se enfrentaron a Carlos Andrés y que yo creo que el primer golpe contra la democracia venezolana fue su destitución por parte inclusive de su propio partido. Sí, claro. ¿Ok? Mucho más doloroso que el 4 de febrero, que fue un fracaso como golpe, aunque fue mostrar a un nuevo posible dirigente que era Chávez Frías, un desconocido, pero luego vino esto que tenemos. ¿Qué pasó con la dirigencia? ¿Qué pasó con la dirigencia que te vuelvo a repetir? Y cómo vamos a salir. ¿Aprendió algo nuestra dirigencia de todos los sectores y de todas las edades en que es necesario una reforma si es que hay una transición? Fíjate, yo creo que no. Profunda. Yo creo que no. Yo veo... Entonces va a continuar esta gente. No, bueno, yo veo un gran déficit político-intelectual en los partidos políticos actuales, los viejos y los nuevos. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate, yo creo que precisamente por lo que decía antes, porque los partidos petroleros se fueron recostando sobre sus propios éxitos, fundamentalmente ADE y COPEI, que eran los representantes de los grandes representantes de los partidos, pero también URD y el MEP y en cierta medida el MAS, Pero etc. tú no sientes que, por ejemplo, María Corina o Leopoldo López o Antonio Ledesma, por citar tres que se me ocurren ahora, no tienen suficiente capacidad intelectual, conocimientos y fuerza como para poder enfrentarse al gravísimo problema que es retomar y volver a que aparezca Venezuela, que Venezuela sea de nuevo un país? Fíjate, yo sí creo, yo creo que hay muchos líderes que tienen capacidad político-intelectual, pero también creo que hay muchos dirigentes que no. Antes, ¿cuál fue el proceso anterior? Bueno, pasar de Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Jovito Villalba, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gustavo Machado, a Alfaro Usero y otros parecidos a él al final de la década de los 90. Con todo respeto, pues no representaban, digamos, no calzaban los puntos político-intelectuales que eran requeridos para entender que la sociedad tenía que cambiar. De los pocos que entendió de esa dirigencia de los 90, de los finales de los 80 y de comienzos de los 90 fue el propio Pérez, que entendió que había que cambiar. Él no lo hizo porque le encanta, sino que entendió que había que cambiar. Bueno, pero Eso, en el caso de Pérez, o era bipolar o le sucedió lo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque era totalmente diferente lo que planteó en su primer gobierno a lo que planteó en su segundo gobierno. En el porque primer gobierno entendió... fue un populista que aprovechó el dinero de la industria petrolera para hacer grandes cosas, es verdad. Eso es verdad. ¿Okay? Y Miguel Rodríguez lo ha explicado muy bien. El tema es que el propio Pérez, en contacto con el mundo en esos 10 años en que se convirtió ya no en un importante líder nacional, sino en un líder internacional, bueno, comprendió la necesidad de los cambios. Okay. ¿Qué es lo que ocurrió con Chávez? Bueno, que la decadencia del sistema político le abrió las puertas.
Y Chávez llega con un proyecto. Pero entonces el sistema político sigue decadente, por lo que te Y entiendo. claro, porque los partidos políticos ya estaban mal antes de llegar Chávez, y con un régimen autoritario convertido crecientemente, como es ahora, en una corporación criminal, los partidos políticos no tienen oxígeno. Con las mejores intenciones y las mejores características de sus líderes que pudieran tener, no tienen oxígeno, no tienen financiamiento, tienen que financiarse por los caminos verdes. En unos casos eso conduce a la corrupción, conduce a cosas poco transparentes. Sus liderazgos están muy mermados, algunos de ellos muy perseguidos, están constreñidos. Ahora, yo sí creo que en Venezuela hay la reserva intelectual y política para un cambio fundamental. Yo creo que aquí se va a producir en algún momento, eso también lo podemos conversar, un cese del régimen, una salida del régimen actual, el régimen de Maduro, no solamente Maduro, sino toda esa costra nostra de la cual he hablado en otra oportunidad, y eso va a abrirle el camino a una transición que va a tener una dimensión de emergencia, que es el control del territorio, un territorio que está ocupado parcialmente por sectores ilegales, por cuerpos paramilitares, por guerrillas colombianas. Va a haber que conquistar el territorio, va a haber que ejercer soberanía sobre el territorio. En segundo lugar, es necesario atender la emergencia humanitaria, que es urgente, que no es posible aplazar ni un día una vez que comience la transición, y eso tiene que ser una operación internacional organizada para socorrer al pueblo venezolano. En tercer lugar, hay que reorganizar, hay que tomar el control de la seguridad pública, que está en manos de un malandraje, no solamente el de los paramilitares, sino el que está entronizado de torturadores y asesinos en los organismos de seguridad, el SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el FAES, etcétera, etcétera. Entonces, Pero ¿por qué tú dices que creo que la gente se emocionó cuando tú lo dijiste? ¿Qué es lo que espera la gente, que esto se desaparezca y cómo desaparece esto? ¿Por qué tú dices que sí van a desaparecer, que esto va a caer? ¿De dónde saca ese optimismo? mira, yo no puedo decir esto va a desaparecer por la ley de gravedad. Yo lo que digo es que hay que condiciones nacionales e internacionales para que ocurra. ¿En qué sentido? En primer lugar, en Venezuela, la inmensa mayoría de la población está en contra del régimen. Eso está absolutamente comprobado, no solamente por distintos eventos, por las protestas cotidianas, sino porque es una constatación que se puede hacer entre los venezolanos de dentro y fuera del país. Es decir, no hay ninguna duda que el grupo que sostiene a Maduro, el que lo sostiene es un grupo muy pequeño. Y las simpatías por el régimen son simpatías que han desaparecido en una casi totalidad. En segundo lugar, tengo la convicción de que los militares venezolanos están en su inmensa mayoría en la misma posición del resto de los ciudadanos. Solo que un militar no puede decir salir a protestar 20 militares porque los matan, los agarran. Ya sabemos lo que ha pasado con varios de ellos. Y en tercer lugar está la comunidad internacional, que entiende que en Venezuela hay un régimen, unos lo consideran autoritario, otros lo consideran dictatorial, otros más, creo yo, más preciso, una corporación criminal. Estos tres factores, la revuelta civil ciudadana dentro de Venezuela, los militares dentro de Venezuela, los militares venezolanos y la comunidad internacional, van a tener que converger. Hasta ahora ha habido protestas de cientos de miles en las calles de Venezuela en distintos momentos de estos 20 años. Las ha habido, las hemos visto, hemos participado muchas veces,
la inmensa mayoría del país ha participado. Todo eso es verdad, pero ya en segundo lugar, pero déjame decirte lo siguiente, en segundo lugar, ha habido levantamientos militares a lo largo de estos años. Y en tercer lugar, hay una acción de la comunidad internacional. ¿Qué ha pasado? Que esos tres niveles han estado descoordinados. Yo creo que eso, para coordinarse, depende de una cosa central, que las fuerzas opositoras en Venezuela se pongan de acuerdo alrededor no solamente de objetivos, sino de la estrategia para conseguir esos objetivos. ¿Por qué crees que no se han puesto de acuerdo la oposición principal? O sea, las que tiene, aunque sea un pequeño poder. No cualquier loquito por ahí o persona no loquita que lo que quiere es llegar al poder él para, al igual que Chávez, hacer una dictadura. Mira, yo creo que no ha habido acuerdo porque no ha habido una comprensión homogénea de lo que el régimen representa. Yo creo que hay algunos que han pensado a lo largo de este tiempo que se puede convivir, cohabitar con el régimen. Hay quienes han pensado que se puede convencer al régimen de que produzca una rendija para su caída. Es decir, a través de un diálogo llegamos a unos acuerdos para unas elecciones en las que Maduro va a aceptar caer. ¿Eso lo hacen por cobardía o porque viven muy contentos así como están, que no los toquen o que le están pagando la comida? Yo creo, digamos, para no hacer hipótesis sobre las personas, yo creo que es un error de diagnóstico, podría decir. A estas Desde luego, alturas y con la situación del país por, y con todos pero, los diálogos que se han hecho a nivel mundial. pero, por supuesto, ha pasado otra cosa. Y esa otra cosa es que ha habido factores financieros internacionales y nacionales que han financiado al régimen y han financiado a unos sectores de la oposición. Y acabamos de ver cómo se han producido en los meses recientes desgajamientos, no sabemos si son todos los que se han incubado, desgajamientos producto de esos financiamientos, de esos compromisos con esos factores que han estado allí presentes. Y esto ha generado... Pero perdón, no sigamos llamando a esa gente de la oposición. Esa gente no es la de la No, oposición, no, bueno, es del gobierno. por Que supuesto, estuvieron un tiempo en la oposición, es verdad, pero... claro. Pero óyeme una cosa, estuvieron en la oposición y mientras estuvieron en la oposición fueron tenidos como de la oposición y en consecuencia condicionaron políticas de la oposición respecto del régimen. Entonces, no hay que perder de vista eso porque eso es lo que nos da la comprensión de por qué no se entendió o no se quiso entender o hubo dinero para no entender cómo realmente es el régimen Okay. que encabeza Maduro. Los sobrevivientes de esta involución bolivariana que no tienen un poder político, pero que quieren que se unan si esta es la condición sine qua non, porque ya en el Parlamento Europeo la izquierda está tratando de convencer al resto de que no se le reconozca a Guaidó a partir de enero. ¿Okay? Entonces, ¿qué puede hacer la gente que quiere vivir en un Venezuela, que quiere tener trabajo, que quiere comer, que quiere tener futuro para esas personas y para sus hijos? ¿Qué pueden Mira, hacer? yo creo que lo único que hay que hacer en Venezuela es ponerse de acuerdo para salir del régimen. Yo creo que no hay otra manera de manejar este tema. ¿Y cómo se ponen Y de acuerdo? salir del régimen implica no comprar esa tesis que últimamente ha vendido el interinato, según la cual hay que hacer un gobierno de transición con los chavistas. Porque la referencia que tenemos sobre eso es el 30 de abril del año pasado. ¿Cómo es posible concebir que vamos a salir del régimen de Maduro con los funcionarios que son los jefes de la represión de Maduro? Hernández Dala del DIGESIM, Figuera del SEBIN
Michael Moreno del Tribunal Supremo. O sea, es con esos. Y Vladimir Padrino, el jefe del aparato militar. O sea, es ese tipo de cosas. Mientras haya gente que piense así, obviamente no va a haber entendimiento. Ahora, como yo creo que ha pasado suficiente agua debajo de los puentes, podríamos estar en presencia de un momento en que se retome lo que se había planteado el año pasado y lo que el propio Guaidó planteó el año pasado, que era el cese de la usurpación como primer punto antes de proceder a todas estas historias que ahora han suplido aquel planteamiento original. ¿Y tú sientes que no han trabajado por el cese de la usurpación? Yo pienso que se han equivocado porque no digo que no lo deseen, no digo que no lo hayan planteado, pero si tú te planteas que el régimen de Maduro tiene que salir y después vas a negociar con el régimen de Maduro para que el régimen de Maduro acepte unas elecciones en las cuales va a perder, entonces estamos en dos universos paralelos. Ahora, ellos hicieron eso sin haberlo consultado con los representantes de la política exterior norteamericana y con los representantes de la política exterior del Parlamento Europeo. Mira, me consta que lo hicieron sin consultar a algunos gobiernos aliados. Bueno, por ejemplo, Colombia. Por ejemplo. Sí. Uh-huh. Ahora, yo pienso que esa política fue una política que arrastró, decidida por el interinato, que arrastró a los aliados a no tener más. Bueno, si los venezolanos a los cuales estamos apoyando para que saquen a Maduro y a su régimen, resulta que ahora se quieren entender con Maduro y su régimen para ver si logran unas elecciones, en la comunidad internacional no puede ir más allá de donde vaya la oposición venezolana, no puede. O sea, quien tiene que tener la vanguardia es la oposición venezolana. Y por eso, alguna gente, algunos dirigentes del país dicen, bueno, pero es que la comunidad internacional no quiere esto. Lo que quiere la comunidad internacional es esto otro. Lo que busca Estados Unidos es esto y lo que busca España es aquello. A mí me parece eso muy bien, que los países tienen su política exterior. Ahora, a quien corresponde alinear la política exterior de los países respecto de Venezuela no es al señor Abrams o a Borrell o a Zapatero. A quien corresponde esa tarea es a la dirección opositora venezolana, hacer las gestiones, y ha tenido unos logros importantes. En septiembre del año pasado se logró que la Organización de Estados Americanos aprobara el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, porque la oposición venezolana se planteó que era necesario hacerlo y se impulsó esa política. Ahora, si tú esa política no la impulsas, o si la política la impulsas y después la abandonas, eso no sirve. Hace poco el propio Guaidó planteó lo de la responsabilidad para proteger, y su segundo a bordo, Leopoldo López, dijo que no había condiciones porque los países con los que él había hablado no estaban de acuerdo. Bueno, si no están de acuerdo, eso está bien, puede ocurrir así. Vamos a convencerlos, vamos a desarrollar esa política, vamos a unificarnos todos alrededor de plantear eso, porque las condiciones humanitarias que vive el pueblo venezolano lo requieren con urgencia. Entonces, una cosa es lo que los países quieren hacer o se plantean autónomamente hacer como tienen derecho, y otra cosa es la política que se desarrolle desde la oposición venezolana unificada para que la política exterior de los países amigos se oriente en una dirección convergente. Ok, lo cierto es que lo que tardaron la llamada Cuarta República, yo creo que esto que hemos vivido ahora es el detritus de lo peor de la Cuarta República, de lo peor, pero bueno,
que no hay ninguna nueva república. Lo que no hay es país. Pero bueno, lo que tardaron 40 años en que la gente se desilusionara, esto tardaron 20 años, como tú dices en tu libro, de la revolución a la desilusión. No, ellos tardaron bastante menos, bastante menos. Porque, esta desilusión se produce en los primeros años del chavismo. Lo que pasa es que, por supuesto, el poder que fueron construyendo, y Chávez tuvo una claridad excepcional, fue un líder realmente muy importante, porque tuvo una visión estratégica que desarrolló. Él llegó a través de las elecciones, controló el gobierno. Posteriormente pasó a controlar las instituciones fundamentales del Estado. A través de la Asamblea Constituyente tomó el control del Congreso, es decir, del Parlamento, y tomó el control del Poder Judicial. Con esos dos controles avanzó a tomar el control de varias instituciones del Estado clave. El Banco Central de Venezuela, para manejar la emisión monetaria. En segundo lugar, PDVSA, para manejar los ingresos que llegaron a cifras nunca vistas en la historia petrolera de Venezuela. Y pasó a controlar la Fuerza Armada y a descomponerla y a reestructurarla como una guardia pretoriana. Y a partir de allí pasó a controlar las demás instituciones del Estado, gobernaciones, alcaldías, a las cuales no pudo eliminar porque se habían sembrado mucho en el país, pero pasó a controlar los resultados electorales, como sabemos. Y de allí pasó a controlar la sociedad en la medida en que pudo. Medios de comunicación, instituciones religiosas, instituciones de todo tipo, y hasta este régimen intentó meterse en la familia y controlar los procesos familiares a través del control de la comida. Entonces, este es un régimen totalitario, no por denominarlo de cualquier manera, sino porque busca el control total de la sociedad mediante la represión. Y en la medida en que ha bajado su apoyo popular, desde hace muchos años ha estado bajando, ha subido los mecanismos de control policial y militar. Entonces, Venezuela es una sociedad sometida no a una dictadura, porque la dictadura evoca a Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, Trujillo, Pinochet, etc. Es mucho más que eso. Es una dictadura que es al mismo tiempo una corporación criminal porque incorpora a unos sectores transnacionales, narcoterroristas, narcotráfico, las guerrillas colombianas, los que controlan el arco minero y todos esos grupos paramilitares que se han ido generando en el país, que son formas en las que el régimen permite que grupos ilegales controlen sectores de la sociedad y se ahorra el controlarlo ellos, salvo en el momento en que chocan. Y todo eso que estás diciendo se puede lograr sin la ayuda de fuerzas internacionales, por un lado, ¿no? Porque ya el pueblo manifestó desde los primeros años con aquella célebre, la gran manifestación, primera gran manifestación, que era con mis hijos no te metas cuando quisieron controlar la educación. Ahí desfiló todo el mundo durante todos los años y cada vez que los convocan vuelven a salir. ¿Okay? Los militares, ¿no?, que se han podido alzar, se alzaron, otros los torturaron, están totalmente vigilados y desarmados. Tú dices que el Poder Judicial, ya sabemos, está en manos de un delincuente que estuvo preso, como es Michael Moreno. Entonces, todo eso se puede, en primer lugar, se puede salir de ellos con diálogos o hablando por las buenas o presiones de los europeos, por un lado, y luego en el gobierno de transición nuestros dirigentes están preparados
para en lugar de convertirse en otro caudillo u otro dictador temporal o como quieras llamarlo, mientras reorganizan el Estado. ¿Eso existe? ¿Eso es posible de verdad, verdad? ¿O eso es lo que quisiéramos que pasara? Mira, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que un régimen como el de Maduro salga mediante diálogos. ¿Por qué? Porque Maduro no es solo Maduro. Maduro es el rostro visible de una coalición internacional que interviene en Venezuela, donde está Turquía, Irán, Cuba, el narcotráfico, las guerrillas colombianas, los que controlan el arco minero. Es decir, hay una coalición internacional de la cual Maduro y el PSV es una parte, no es el todo. Y eso obliga a Maduro a hacer concesiones territoriales, financieras, políticas, etc. Por lo tanto, la única forma de salir del régimen que impera en Venezuela es una coalición internacional que también se enfrente a la coalición criminal internacional que está en Venezuela. Ahora, creo yo que esa es una coalición que debe ser promovida y dirigida por las fuerzas democráticas de Venezuela. Nadie va a ir más allá de donde vayan las fuerzas democráticas de Venezuela. Si las fuerzas democráticas de Venezuela, las que tienen más representatividad, le dicen al mundo, perdón un momentico, no se metan aquí, que yo voy a dialogar en Noruega, voy a dialogar en Barbados, voy a dialogar con el régimen para ver si el régimen cede. Bueno, porque los otros van a ser más papistas que el Papa. No van a ir más allá, porque quien tiene que dictar la pauta es la dirección democrática. ¿Y no será que hablando con los principales dirigentes en el exterior, Trump en este caso, en el próximo será Biden, Borrell en este caso y demás, ellos o el propio presidente de Colombia o el de Brasil les han dicho, miren, nosotros tenemos demasiados problemas, está el COVID, están toda la crisis aquí, después se nos meten y organizan como hicieron con Chile y entonces nos alborotan todo esto, ¿ok? No vamos a mandar militares para que se arriesguen. Es que yo creo ¿No será que ellos han consultado eso y le han dicho y han respondido esos países semejante cosa? Yo creo que en primer lugar no se trata de promover una invasión de militares de otros países a Venezuela. Yo creo que eso no existe ahora. Eso no es parte del... ¿Tú crees que con amenazas van a salir? No, yo lo que creo es que hay muchas medidas que no son intervención de tropas extranjeras dentro de un territorio, medidas marítimas sobre digamos, por los contornos del país, medidas financieras, políticas, militares, de muchos de inteligencia. Pero Carlos, todo eso se ha hecho, hasta las medidas marítimas con el pretexto de la droga o por la droga. Lo único que ahí lo que no se ha hecho es darle apoyo de todo tipo a las fuerzas nacionales que están dentro y fuera del país que quieren actuar. Eso es lo que no ha habido. Lo que ha habido es apoyo diplomático, pero no ha habido apoyo militar, no ha habido apoyo logístico, no ha habido apoyo que vaya más allá de estas declaraciones y de estas posiciones. El país que ha ido más lejos, Estados Unidos, con la operación antinarcóticos que desarrolla en el Caribe. Eso hasta ahí ha ido. Y resulta que eso requiere una coalición internacional articulada con una coalición nacional para apoyar a las fuerzas nacionales a producir el cambio de régimen. ¿Y no fíjate tú una cosa, Napoleón. En Venezuela
cuántas manifestaciones gigantescas no ha habido. En distintos momentos, en 20 años. De las cosas más maravillosas que ha habido como expresión de la sociedad, las ha habido en Venezuela. Ha habido alzamientos militares, decenas, que han sido controlados, que han sido aplastados, intentos. Y ha habido una presión internacional, mayor o menor, en un momento fue muy elevada. Cuando Guaidó se juramentó como presidente interino, hubo aquella cosa hermosísima que fue en Colombia se concentraron presidentes encabezados por el presidente Duque y altos funcionarios de distintos países del mundo y de la comunidad internacional para producir un hecho político fundamental. ¿Y qué pasó? Bueno, eso se vino abajo, aquello fue un fracaso, no había nada preparado internamente, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber una coordinación entre las fuerzas civiles del país, las fuerzas militares del país y las fuerzas internacionales para producir un cambio. No para producir una guerra, sino para plantearle al régimen que encabeza Maduro, hasta aquí llegaste. Ok, pero vamos a suponer que logran que Maduro, Diosdado y todos esos, antes de que se mueran, ¿no? Porque a esta altura supongo que José Vicente Rangel debe estar ya en la quinta paila del infierno, debe haber, se puede hacer, pero, o sea, ¿tú crees que por las buenas, una vez que renuncie toda esa gente o que salga toda esa gente, van a aceptarlo los dos grupos terroristas colombianos, los grupos de narcotraficantes? Eso tiene que ser tiene que haber una operación internacional antidroga, de control del terrorismo, del control de la criminalidad que se organiza desde Venezuela y que pasa por Venezuela. Tiene que ser una operación internacional. Es decir, yo no tengo ningún problema, no solamente en admitir, sino en decir que va a ser necesario la participación de la DEA en el control del narcotráfico en Venezuela. Eso sí, va a ser sobre la base de una emergencia que el gobierno interino de Venezuela, cuando se instale, requiera esa ayuda internacional, la organice y la dirija. Y espero que a la DEA que le vaya mejor que en México y que en Colombia, porque no acabaron con el narcotráfico remotamente. Eso tiene que ver con estrategia. Lo que digo es que tiene que haber gente que sepa del tema, que tenga información, inteligencia sobre el tema, que tenga los mecanismos para interrumpir las cadenas de comercialización para que participen en una operación internacional de rescate de la institucionalidad venezolana. Entonces, en líneas generales, interesantísimo todo lo que nos has dicho, brillante. Espero que los estés conversando con Leopoldo López, con María Corina, o sea, con dirigentes que puedan escucharte y que tengan posibilidades de tener más poder en el país o tener poder en el país. ¿Lo has hecho? Con María Corina lo hago y con algunos otros dirigentes, con Leopoldo López no. ¿Pero lo has llamado? A Leopoldo, sí. ¿Y no contesta? No hemos hablado sobre estos temas. ¿Pero no crees que es muy importante Leopoldo? Yo creo que es muy importante, Leopoldo, si está en esta línea, ¿no? De cambiar de régimen. Que no esté en la línea para que te escuche y que él te convenza a ti o tú lo convenzas a él. O vean las cosas uno, bueno. Yo estoy abierto a esa conversación siempre. Ok, estás abierto a que eso es lo más importante y Leopoldo nos debe estar escuchando o te debe estar escuchando. Dices que van a caer por ese lado. Por otro, Herbert Torres me dijo exactamente lo mismo, que sí van a caer y que, y que Venezuela volverá a levantarse con menos dolor de lo que uno piensa, sino que va a ser poco a poco, que cuando uno no tiene luz y entonces por lo menos le llega la luz más horas para empezar al día siguiente, ¿no? Ya
ahí empieza la esperanza, lo mismo que el agua, lo mismo que cosas básicas. ¿Okay? No se trata de que se arregle de repente lo de la electricidad, lo del agua, lo del trabajo, sino poco a poco. ¿Tú piensas que la reforma puede ser así, que se puede reformar y que Venezuela pueda entrar en el siglo XXI? Mira, yo varias veces he dicho lo siguiente, yo creo que cuando caiga el régimen de Maduro, va a abrirse de nuevo la esperanza en el país. La imagen que me vuelve una y otra vez es la de la gente, los ciudadanos, los seres humanos que han vivido guerras, han visto la destrucción de las ciudades y los campos, y cuando cesa la guerra, caminan sobre esas ruinas, pero con la mirada iluminada, porque saben que hay futuro desde abajo, desde lo más profundo de la devastación. Pueden mirar y decir, mañana es un día mejor que hoy. Cosa que no ocurre en el marco de una tiranía, porque en el marco de una tiranía no hay mañana. Lo que hay es hoy, y hoy, si llego a mañana, mañana será otra vez hoy, a buscar y a resolver aquí, porque no hay manera de resolver. Pero cuando hay una situación en la que se sale de una tiranía, aunque haya la devastación que está dejando esta gente, el país va a marchar y veremos a la gente salir a la calle a marchar, a reconocerse, a darse la mano, a construir, a reconstruir, a sacar lo que hay de estos escombros que pueda servir, los ladrillos caídos que podamos unificar, reunir para construir una nueva pared, un nuevo edificio, una nueva casa. Yo creo que va a llegar ese momento donde el país va a estar muy mal, pero va a haber esperanza porque estoy construyendo para mañana, para pasado mañana. Y además, porque creo que en términos concretos, Venezuela va a ser objeto de una operación internacional de gigantesca escala, donde todos los países del hemisferio van a contribuir y donde lo más importante, y lo he dicho muchas veces, es que esos 5 millones de venezolanos que estamos fuera, que unos se quedarán, otros regresarán, pero lo fundamental de todo eso es que todos los venezolanos que estamos fuera y todos los extranjeros que vivían en Venezuela y que se han tenido que ir a sus países de origen, todos esos millones de españoles, de portugueses, de colombianos, de peruanos, de dominicanos que vivieron en Venezuela y que se fueron a sus países de origen por la situación, junto a los venezolanos, vamos a construir Venezuela otra vez. Y una construcción que dentro del drama que significa construir un país, va a tener algo que yo creo que es profundamente significativo. Es que cuando un país ha sido destruido, cuando algo ha sido destruido tan profundamente, no es que cayó una bomba allá y aquel edificio se cayó y algo en la plaza se desajustó, no, sino que ha sido devastado, como es el caso de Venezuela. Nosotros podemos construir una sociedad sobre bases más sanas, sobre bases espirituales y materiales mucho más sanas, comprender que el Estado tiene que ser diferente, comprender que el papel del trabajo es distinto, comprender que la solidaridad entre los ciudadanos es un elemento fundamental de la constitución de la humanidad, de nosotros como seres humanos. Es decir, yo preveo que nosotros seremos mejores y que la generación que le tocará mandar
gobernar, no solamente en el sentido político, sino institucional, empresarial, sindical, gremial, en todos los órdenes. Es una generación que habrá entendido que no puede arriesgar la libertad. Porque lo que ocurrió en los 90 es que se arriesgó la libertad. Se arriesgó la libertad porque se le dio como, se le tuvo como garantizada. Bueno, ¿qué va a pasar? No va a pasar nunca nada. Porque nunca se pensó que se iba a perder. Así es. Y ahora que se perdió la libertad, la democracia, la familia unida que solíamos ser los El venezolanos. trabajo, la comida, la electricidad, Todo el esto. gas, la Entonces, gasolina. valorar todas esas pequeñas y grandes cosas. Valorar la compañía de la familia, esa costumbre venezolanísima de los fines de semana familiares, de todo el mundo reunido para tomarse algo, para una parrillada, para esto, para lo otro. Todo eso que se ha aprendido a valorar en estos tiempos de pérdida es algo que va a constituir un cemento en ese futuro que nosotros vamos a construir. Bueno, yo diría como mi abuela, Dios te oiga. Y si tú lo dices, tienes bases para pensarlo, porque al fin y al cabo has demostrado que tienes una enorme capacidad de inteligencia, ¿no? Exactamente, por todas las cosas que estás diciendo y por todas las cosas que hiciste. Carlos Blanco, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Y que en el 2021 empecemos a ver exactamente todo lo que está diciendo, sobre todo tus últimas palabras. Muchas ¿Okay? gracias, Napoleón. Un abrazo. Muchas gracias. Feliz Navidad y feliz año. Igualmente.